El proceso asociativo de la mente es terriblemente perjudicial. Oye una palabra y se acuerda de 1000 cosas. De modo que con los ojos está viendo, pero su mente está... Y si la persona está enamorada... Así pues que los seres humanos no se conocen. Y como no se conocen, no se pueden manejar a sí mismos. Entonces, lo principal que maneja a los seres humanos se llama impactos externos. Lo que viene de afuera. Lo que entra por las percepciones sensoriales, que se llama impresiones. Las impresiones perjudican terriblemente. De modo que en el camino de la autorrealización íntima debemos manejar nuestras funciones conscientemente. Todo lo que sea subjetivo debe desaparecer de la vida del ser humano. Todo lo que sea subjetivo y real. Entonces, cuando en el ser humano ya no hay manifestaciones subjetivas de las funciones, entonces alcanza el equilibrio, la estabilidad pensante, la estabilidad emocional, el equilibrio motriz, la estabilidad instintiva y la transmutación durante la cópula. Eso hace de los seres humanos seres superiores, autoconscientes e individualizados. Nosotros nacemos como máquinas, igualito que los animales. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso no conduce a nada. Lo único que trae el ser humano a la existencia es un embrión, el embrión del alma. De modo que no podemos convertirnos en hombres y mujeres de verdad si no tenemos una alma grande, si no tenemos el Mahatma dentro de sí mismo. No pasamos del estado puramente mecánico, automático. Entonces la propuesta del conocimiento esotérico es que el hombre y la mujer por sí mismos se transformen, se conviertan en individuos. La individualidad es algo que se logra eliminando la pluralidad. La pluralidad corresponde al ego. La individualidad corresponde al alma. Aquel gran personaje hindú llamado Gandhi había trabajado durante varias vidas anteriores. Había trabajado como yogi, como monje y como... ¿Cuál es el otro? David.
como fakir. Son los tres estados primarios de la realización en la filosofía hindú. Pero en este sistema no utilizamos esas tres variantes de la perfección. Por eso le llamamos el cuarto camino, porque no es ni el fakir, ni el yogi, ni el monje. Es el hombre ladino, la mujer ladina. ¿Qué quiere decir ladino? Que sabe aprovechar las circunstancias del diario vivir para transformarse por sí mismo, para convertirse en un ser autoconsciente e individualizado. Un ser. Normalmente las personas piensan que son una sola, pero hay una verdadera multitud dentro de la fachada llamada hombre o mujer. En vez de un yo permanente, indivisible, hay muchos yoes. Y esos yoes mantienen el universo interno del ser humano en un estado caótico, en un estado vergonzosamente caótico. Porque cada uno de los yoes que integran al ego tiene sus propios deseos, tienen su propia idiosincrasia. De modo que el trabajo para lograr la individualidad consiste en eliminar a los diversos yoes que constituyen al ego. Se les llama también indeseables. Así tenemos los yoes de la ira, que son una multitud. Los yoes de la codicia, que son todo un ejército. Los yoes de la lujuria, los yoes de la pereza, de la envidia, del orgullo. De modo que cuando el tipo se le acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, dime mi verdadero nombre, con el que estoy inscrito en el libro de la vida. Y Jesús le dijo: tu verdadero nombre es Legión. Textual del Evangelio de Cristo. Tu verdadero nombre es Legión. Otro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cómo hago para alcanzar el reino de los cielos? Le dijo: si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no conocerás el reino de los cielos. Y ese era nada menos que un sacerdote de una de las sectas que existían en esa época. Si no naces de nuevo. Pero como ese infeliz no conocía nada de esoterismo crístico, es claro que dijo: Señor, ¿tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre? Decía, era bruto el tipo. Sin embargo, era un señor sacerdote llamado Nicodemus. El agua y el espíritu significan dos cuestiones muy poderosas en el ser humano.
El agua son las aguas seminales, femeninas y masculinas. No es cierto que la mujer no tenga energía sexual. No es cierto que la mujer en su orgasmo no pierda su energía creadora. Eso es una realidad científica. De modo que mediante la unión del falo y la vagina se establece un fuego, el fuego creador, el fuego de la vida. Si en ese momento la pareja puede controlar y manejar su impulso sexual, entonces esa energía se convierte en fuego. Y nunca hemos visto que el fuego vaya para abajo. Cuando encendemos un fuego, va para arriba. De modo que en la naturaleza oculta del ser humano existen los conductos de ascenso de la energía sexual. Son dos cordones espermáticos que se enroscan en la médula espinal y ascienden hasta el cerebro. De modo que ese fuego que asciende es lo que transforma al hombre, es lo que quema sus escorias psicológicas, es lo que purifica su naturaleza espiritual. Entonces los antiguos alquimistas decían que convertían el plomo en oro. Los codiciosos pensaban que se trataba de oro físico y de plomo físico. Pero esa sentencia esotérica se refiere al plomo de la personalidad. Y el oro es el oro del espíritu. Es el oro de la inmortalidad. De modo que el gran misterio de la vida se encuentra escondido en las aguas seminales. Por eso es que Jesucristo le dijo al Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, es decir, de las aguas creadoras del primer instante y del conocimiento. Espíritu, esotéricamente hablando, es el conocimiento, la ausencia total de la ignorancia del misterio de la vida. De ninguna manera el ser humano puede vivir en la ignorancia, porque si está en la ignorancia no vive, solamente recurre, vegeta. Es una máquina, no es un hombre ni una mujer, sino una simple máquina que nace, crece, sufre, llora, se reproduce y se muere. Como quien dice, una existencia perdida. Más allá de la muerte continúa un fantasma. Ese fantasma vuelve a la vida después de cierto tiempo.
vuelve a tomar cuerpo físico, retorna, pero retorna en las mismas condiciones que murió. Y no es cierto que los que se mueren se van al cielo. Eso es una farsa, un engaño espantoso que perjudica a las almas humanas. Porque todos esos que creen que se mueren y se van al cielo, cuando están aquí, no hacen nada para cambiar su nivel de ser. No hacen absolutamente nada. Viven de ilusiones, de cuentos pseudo religiosos. Jesucristo, el más grande de todos los avatares, dijo claramente: si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no conocerás el reino de los cielos. De modo que, ¿de dónde surgió esa idea absurda que todo el mundo se va al cielo? Imagínense cómo estaría el cielo si todas las prostitutas, ladrones, farsantes se fueran al cielo. Estaría muy lleno también. Terriblemente lleno de fantasmas. De modo que es necesario comenzar a trabajar sobre sí mismos para cambiar nuestro nivel de ser. Estudiar por medio de la observación cómo es que realmente somos, qué es lo que realmente somos. La observación practicada con toda seriedad nos muestra, como en fotografías ultrasensibles, todo lo que cargamos adentro. De modo que esa sensación de unidad que tenemos nos la produce el cuerpo físico, que sí es una unidad, sí es un organismo. Pero psicológicamente no hay esa unidad. Detrás de esa fachada que nos da la sensación de unidad está la legión de la que habló el propio Jesucristo. La legión de indeseables elementos que hablan por nuestra boca, miran con nuestros ojos, oyen con nuestros sentidos, piensan, sienten, actúan, ingieren y copulan en el nombre de yo. Esto es lo que debemos observar en nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Cuál es la permanencia de los deseos, de las reacciones? En un momento dado estamos muy calmos y parecemos muy elevados, muy educados. Pero basta cualquier impresión que nos produzca incomodidad y reaccionamos como bestias. A eso se debe el estado conflictivo en que viven los seres humanos. Lo que proviene de adentro, del mundo interior, es lo que suscita los conflictos. Es lo que no nos deja vivir en
la convivencia pacífica. Nosotros necesitamos tener una convivencia pacífica para ser de verdad seres cultos, educados, templados, conscientes. Porque en los estados convulsionados de nuestro mundo interior no puede haber manifestaciones pacíficas. Eso hay que entenderlo muy claramente. Si el mundo interior se agita y reacciona violentamente con los impactos provenientes de afuera, entonces estaremos siempre en conflictos, en querellas, en guerras. Aquellos que se casan para vivir juntos hasta la muerte, solo podrían lograr eso si fueran seres conscientes. Pero ese tipo de personas que a cada momento están cambiando de parecer, que cada momento están cambiando de actitud, que cada momento están reaccionando de diferentes formas. Eso no pueden mantener eso de vivir juntos hasta la muerte. Porque no hay donde sustentar ese concepto de vivir hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? No hay los elementos psicológicos permanentes, firmes, para mantener un compromiso de esa índole. Y lo mismo acontece con todos los otros compromisos que tomamos en la vida, porque no somos una unidad, somos una pluralidad, y eso hay que eliminarlo. Tenemos que convertirnos en hombres, en seres adultos, en mujeres hechas y derechas, no máquinas femeninas o máquinas masculinas, sino seres hechos y derechos. Tenemos que volvernos de verdad adultos. Una cosa es un ser humano adulto desde el punto de vista psicológico, y otra cosa es una máquina, que lo único que ha crecido en él es el cuerpo. Y para el desarrollo del cuerpo no necesitamos hacer nada, porque es un desarrollo natural, que se realiza por el impulso de las fuerzas naturales. De modo que el hecho de que el cuerpo esté crecido y que por el reloj ya estemos adultos, no significa que estemos adultos desde el punto de vista de la conciencia, del alma, del espíritu. De modo que lo que vemos por las calles de las distintas ciudades del planeta no son más que niños malcriados, groseros, que andan buscando pelea, que andan buscando disturbios en el hogar, en la calle, en el colegio, donde están, siempre están en conflicto. De modo que si nosotros queremos tener una vida verdaderamente consciente, necesitamos cambiar. Necesitamos de una revolución. Cambiar todos los estamentos de la llamada educación
para poder alcanzar un nivel de ser superior, claro, objetivo, consciente. Y es claro que ese tipo de personas cuando mueren saben para dónde van. Saben, conocen las diferentes dimensiones del espacio. Ese tipo de personas se van al cielo. ¿Qué es el cielo? Las regiones superiores de la vida, donde viven criaturas superiores, como son ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etc. Nosotros venimos del reino animal. Por evolución alcanzamos el estado humano. Pero eso no significa que ya estemos listos. Por el contrario, ahí es donde comienza el ascenso de la vida o el descenso. Porque el estado humano es como llegar al pie de la montaña. Se puede escalar la montaña o se puede simplemente rodar al precipicio. Así que los grandes maestros siempre fueron odiados por la humanidad, porque los grandes maestros no enseñan a soñar, no enseñan a cohabitar en la forma animalesca. Nunca han enseñado los maestros la pereza, ni la codicia, ni la búsqueda estúpida de bienes materiales. Todos los maestros han enseñado que aquí estamos de paso, que la vida es una escuela donde debemos purificarnos, elevarnos, transformarnos y no acomodarnos en la molicie, no acomodarnos en el sueño y en las fantasías. De modo que les proponemos, pues, comenzar un trabajo consciente, voluntario, para convertirnos en seres superiores. Esa es la propuesta gnóstica, no de ahora, sino de todos los tiempos. De aquí salimos para diablos o para dioses. No hay otra alternativa. Muchos piensan que los diablos son algunos seres muy poderosos. Pero el estado de los diablos es todo lo opuesto a los dioses. Si los dioses son puros y santos, los diablos serán todo lo contrario. Estúpidos y ridículos. De modo que el verdadero poder no está relacionado con la perversidad. El verdadero poder está relacionado con lo divino, con lo fuerte, con aquello que no perece cuando el cuerpo físico se muere. El alma universal. Si desean formular algunas preguntas, con gusto les respondemos. Maestro, quiero, ya que hemos tocado este tema de la concentración, se habla de la sangre del cordero. Que la sangre del cordero borra todos los pecados del mundo. Esa sangre
Se refiere a la energía que uno transmuta. Así es, y el mundo es el mundo de cada uno. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Es decir, cada ser humano tiene su universo interior. Es como un país psicológico. De modo que la sangre del cordero, esotéricamente hablando, es la energía sexual transmutada, convertida en fuego, en sublimes vapores. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice no fornicar. Esa palabra fornicar viene de la palabra latina forno, lugar donde se produce el fuego. De modo que fornicar significa utilizar neciamente el fuego del horno, que se llaman testículos y óvulos. Maestro, Señor. el Evangelio, cuando Jesucristo envía a sus 12 apóstoles, se menciona a dos Santiago. El mayor y el menor. Exacto. Y el mayor es, digamos, la analogía del mercurio, ¿sí? El mayor. El mayor es como el planeta Mercurio. Gira alrededor del Cristo Sol. De modo que el papel de Santiago era girar alrededor del Cristo, Jesús, y hacer que la doctrina adquiriese los tintes de la inmortalidad. Por eso han pasado 2000 años y la doctrina crística sigue activa, sigue permanente en aquellas almas que buscan lo superior, que quieren salir de lo subjetivo, de lo ensoñativo, de lo pasajero, ¿verdad? Sí. Y maestro, Santiago el menor es el que muere decapitado. No murió decapitado. Murió cuando cumplió su ciclo humano, cuando su cuerpo ya no cumplía con las obligaciones del alma. Los seres humanos quieren mucho a su cuerpo, pero no quieren su alma. Qué extraño eso, ¿no? Se parece a aquel que cambió el plato de lentejas por la primogenitura. El Esaú bíblico cambió lo superior por lo pasajero. Eso significa ese pasaje bíblico del plato de lentejas. Maestro, el fantasma es la personalidad que ha desarrollado una persona y cuando muere esa personalidad todavía anda indagando en el lugar donde ha muerto una persona. La personalidad, la famosa personalidad, es no más que un vehículo de la expresión del ego. De modo que cuando el cuerpo se muere, el ego ya no tiene vehículo de expresión física. Entonces la personalidad se muere, se desintegra en el panteón. Esos que creen que la personalidad es inmortal están equivocados.
Porque imagínense ustedes la personalidad de un Julio César viviendo en estos tiempos. ¿Cómo sería eso? De modo que cada vez que nacemos se crea automáticamente una personalidad para la expresión del ego. Cuando comenzamos a trabajar sobre sí mismos, los valores se invierten. La personalidad adquiere el signo menos y la esencia, el embrión de alma, adquiere el signo más. Entonces comienza a crecer el alma y la personalidad comienza a decrecer. De modo que para un maestro realizado, para un ser humano transformado, la personalidad no existe. No puede expresarse, porque se expresa el alma. ¿Y qué es lo que el alma expresa? Las virtudes, la paciencia, la serenidad, el amor, la sabiduría. De modo que un hombre no es fuerte porque ande con una pistola en la cintura, ni porque ande peleándose con medio mundo. Ese tipo de personas son sumamente débiles. No soportan ni que los miren, porque dicen así: ¿qué me mira? ¿Soy o me parezco? Parece que son muy machos o muy hembras. A mí cuando se me quedan mirando, le digo: ¿cómo está? ¿Y qué es un fantasma entonces? Un fantasma es una mezcla de humano y de diablo. Eso es un fantasma. Por eso es que los que sobreviven a la muerte de alguien tienen miedo del muerto, del difunto. Todos los sobrevivientes de un muerto le tienen miedo. A mí se me han aparecido muchos muertos y les pregunto: ¿qué desea? Si no sabe qué desea, retírese. De modo que no hay por qué tenerle miedo a los fantasmas. Lo que hay es que dejar de ser candidatos a fantasmas. Eso sí hay que eliminarlo. Señor. Sabemos que alma es como estudiar cinturada, ¿Cómo qué? cinturada, diríamos así, ¿no? Es decir, matizada, digamos, de 100%, porque está, digamos, el ser humano lleno de males o defectos, ¿no? Y la partícula de alma estaría en esos defectos. Y cuando muere, ¿qué porcentaje de alma se va al cielo? ¿Qué porcentaje de alma está en los defectos? ¿Podría saber? El ciclo de la vida del alma son 108 vidas. De modo que después de las 108 vidas viene un proceso que se llama el juicio final. Es mentira que el juicio final sea para toda la humanidad. No, cada ser humano que concluye sus 108 vidas ha concluido su ciclo existencial. Si no está realizada, si no ha crecido esa alma, ingresa con todo y el ego al infierno. Y allí tiene que esperar pacientemente hasta que todos los componentes del ego se desintegren mediante el proceso que se llama muerte segunda. ¿Han oído hablar de la muerte segunda? Está en la Biblia. La muerte segunda.
es el proceso de desintegración del ego pluralizado. Entonces el alma se libera. Todas las fracciones de la esencia que están involucrados en cada uno de los elementos infrahumanos llamados yoes, se juntan otra vez, porque se desintegra el cofre donde estaban presas y quedan liberadas. Entonces, ese embrión de alma inicia un nuevo ciclo, pasando del mineral al vegetal, al humano, al animal y al humano. Y eso dura miles de años. De modo que lo mejor es liberarse aquí y ahora, por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias luchas, y no esperar a que pasen miles de años viajando por los 4 reinos de la naturaleza. ¿Verdad? De una vez, sacar toda la rebeldía que tenemos y liberarnos aquí y ahora. Dejar de soñar. Y nunca crean eso de que todo el que se muere se va al cielo. Muchas gracias por escucharme.